Queridos navegantes, un saludo. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa, a este espacio de fe para reflexionar, para conversar un rato a partir de las escrituras que se proclaman cada día en la iglesia y también de otros asuntos que atañen a nuestra fe, a nuestra espiritualidad, a nuestra vida en este mundo para ser mejores discípulos de Jesús. Vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo en este tiempo de gracia. Pidamos su asistencia, su ayuda para poder dirigir nuestras voluntades en consonancia con la voluntad de Dios Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre bueno, llena el corazón de tus hijos de la luz del Espíritu Santo. Ante la persecución o la discordia, no permitas que la fe se escandalice. Al contrario, refuerza en ella la integridad y la certeza de saber que en ti encuentra la plenitud. Nos unimos también con la alabanza del Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sidón por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ama a su pueblo. El Salmo 149 es uno de los salmos festivos del Salterio. Es un salmo que nos invita a cantar el cántico nuevo. Es un salmo que menciona unos instrumentos musicales, porque el ambiente en que se ha escrito y para lo cual se escribió es seguramente una liturgia, una celebración en el templo de Jerusalén, que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Entonces, el mismo Salmo nos está describiendo una especie de liturgia, de encuentro, de fiesta religiosa, y el Salmo denota alegría por esa celebración, por ese encuentro. Piensen ustedes, quizás se puede asemejar para nosotros a la Semana Santa cuando hay celebraciones festivas, como por ejemplo la procesión del Domingo de Ramos o del Señor resucitado. Entonces ahí, bueno, en algunos lugares hacemos las procesiones, pero podríamos decir que se trata de un encuentro maravilloso, que la gente va con cierta alegría expresando su fe en las calles pacíficamente con amor a Dios. Entonces este Salmo 149 está retratando ese tipo de festividad. O tal vez cuando hay una fiesta patronal muy importante en una parroquia, en algún lugar, y se celebra con diferentes actividades, pero sobre todo de índole religiosa. Entonces este salmo nos ayuda a pensar en eso y nos lleva entonces hoy a celebrar con gozo, gozo espiritual, la presencia del Señor en nuestras vidas. Vamos ahora a complementar esta oración también con el testimonio de los santos. Hoy vamos a mirar un poco sobre la vida de San Ignacio de Laoni. Fue el segundo de 9 hermanos. Nació en Loni, Cerdeña, el 17 de noviembre de 1701. Sus padres, pobres materialmente, pero ricos espiritualmente, lo educaron bien en los principios cristianos. Muy mortificado desde joven. A los 20 años, después de haber escapado de 2 peligros mortales, cumpliendo un voto, quiso entrar al convento capuchino de Cagliari, al que por su delicada salud entró en 1721, humildemente mendicante, dotado de extraordinarios carismas, a quien los habitantes de Cagliari llamaban Padre Santo. Bueno, entonces tenemos este santo desde joven, penitente, mortificado, quiso ser monje en el convento capuchino. Entonces es uno de los santos franciscanos. Bueno, me han dicho que él es el patrono de las embarazadas también, el santo de las embarazadas. Seguramente
dentro de sus milagros, dentro de su obra, estaba precisamente eso, promover y procurar el cuidado de la vida en el vientre materno. Bueno, navegantes, vamos a las coordenadas de hoy, lunes de la sexta semana de Pascua. Miren qué barbaridad, cómo va pasando el tiempo. Vamos avanzando ya en este tiempo sagrado del cual nos quedan como unas 2 semanas, la presente y la siguiente, la sexta semana de Pascua y la séptima semana de Pascua. Son 7 semanas litúrgicas y para este tiempo sé que se concluye con la fiesta de Pentecostés. Vamos entonces a las coordenadas, lunes de la sexta semana de Pascua, y las coordenadas para la primera lectura son de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 11 a 15. Y para el Evangelio tenemos a San Juan capítulo 15, versículo 26 hasta capítulo 16, versículo 4. Vamos a escuchar ahora las lecturas del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos al mar en Traudé y pusimos rumbo hacia Samotraía. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tía, vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar palabra de Dios, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el parásito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entonces a comentar un poco la primera lectura. En esta lectura encontramos el camino y unos pasos, unas pautas para ser misioneros. Lo primero es que reconocemos algunas ciudades: Troud, Samotracia, Neápolis, Filipos, Macedonia. Bueno, estuvieron en varios lugares. Entonces, miren que el misionero se está desplazando para diferentes lugares. No echa raíces, no se queda en un solo lugar. ¿Cómo podemos nosotros vivir nuestra dimensión misionera? Sobre todo ustedes que están en sus casas, que tienen sus familias, que sí, digamos, de muchas maneras echamos raíces en nuestra vida. Quienes no somos misioneros adentes, misioneros dedicados todo el tiempo a la misión, sino que tenemos otro tipo de labores también misioneras, pues de cierta manera estamos en algún lugar, sobre todo las familias. Ustedes echan raíces en algún lugar, tienen su casa, su familia, su hogar, su ciudad, su trabajo, entonces echan raíces. ¿Cómo cumplir entonces con esa dimensión misionera que parece pedirnos ir de aquí para allá? Entonces, no pensemos en ciudades, pensemos en personas. ¿Cuál sería nuestra misión en este sentido? No quedarnos con el mismo grupo, el mismo círculo de personas tratando de evangelizarnos, sino ir cada vez más allá. A toda persona que conozcamos hay que llevarle el mensaje. ¿Cómo llevar ese mensaje? Pues bueno, hay muchas maneras, pero ya vamos a encontrar aquí una muy especial. Entonces, lo primero, ¿qué debo hacer para ser misionero? Si yo vivo en casa, si tengo mi familia, si tengo hijos, un matrimonio, un trabajo,
Entonces no me muevo entre ciudades, pero me muevo entre personas con quien sea que hablemos. Tenemos que lanzar las redes y tratar de que todos nuestros y cercanos, las personas que nos tratan, se encuentren con Dios de alguna manera. Entonces esa es la primera clave. Tal vez ustedes digan, pero ¿cómo puedo ser misionero, misionera si yo no puedo viajar? Yo no puedo dejar a mis hijos, a mi trabajo. Entonces, miren, no vamos de ciudad en ciudad, sino de persona a persona. Es una de las maneras de persona a persona, cada uno en el estado de vida que Dios le ha permitido vivir, los casados, los solteros, los élibes, todos tenemos que aportarle a la misión en según nuestros diferentes estados de vida. La misión como la ejerce un sacerdote no es lo mismo como la ejerce un hombre casado, por ejemplo. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Qué me pide el Señor? Me pide ir de persona a persona y en donde sea que me encuentre, hay que dar buen testimonio. Luego, ¿qué pasó? Dice que fueron a un lugar para hacer oración. Junto a un río había personas y empezaron a conversar con las mujeres que habían acudido a ese lugar. O sea, fueron junto a un río y vieron que junto al río había muchas mujeres. Seguramente estaban en las labores de lavar sus ropas, sus vestidos. Era muy común encontrar algunos lugares junto al río y las mujeres de algún poblado salían todas a estas labores, a lavar las cosas de casa allí junto al río. Entonces por eso había tantas mujeres, también porque tal vez iban a ese lugar a refrescarse. ¿Mm? Tal vez era un lugar de encuentro de la comunidad donde la gente pues le gustaba simplemente estar y conversar con otros. En todo caso, los apóstoles seguramente preguntaron dónde se reúne la gente en este lugar y entonces les dijeron pues allí junto al río en tal parte. Y allí fueron, entonces fueron a encontrarse con la gente. Una vez allí entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comienzan a conversar. Conversación. Seguramente los reunieron. Me imagino que los apóstoles llamaron, vengan, queremos darles un mensaje, queremos conversar algo con ustedes. Venimos a contarles a ustedes algo de lo que hemos vivido. Hemos conocido a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Resulta que este hombre en nuestro pueblo, en Israel, había sido ya profetizado, anunciado desde antiguo. Sabíamos que vendría un Mesías, un Salvador para todo el mundo, y resulta que ya llegó y Él nos ha enviado a estar entre ustedes, a hablar. Él está vivo y hablamos en su nombre. Y queremos invitarles para que ustedes crean en este nombre, para que puedan salvarse. Tienen que dejar a los ídolos y hacerse bautizar. Me imagino que ocurrieron algunos milagros, porque la gente así como así no va a ir cambiando de religión. Entonces seguramente vieron milagros, signos y fueron conociéndolos a ellos. Pero el punto de partida, ¿cuál fue? Una conversación. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos hacer nuestra misión? Entonces, vamos de persona a persona, pero también vamos conversando con las personas. La conversación implica, bueno, entablar un diálogo implica tener apertura en el corazón. Lo he mencionado en la homilía del día también. Entonces, si yo tengo apertura en mi corazón, me comunico. La comunicación se da porque hay un corazón abierto, dispuesto para comunicarse, y hay un corazón abierto también para recibir el mensaje, como nos han enseñado tradicionalmente en la comunicación, emisor y receptor, mensaje y medio por el cual llega el mensaje. Entonces, muy bien, nuestro corazón dispuesto en acogida a los demás va generando una comunicación, un mensaje. La otra persona, si está dispuesta para mí, va a recibir también el mensaje. Cuando una persona no está dispuesta, cierra, no oye, se hace oídos sordos, cierra su corazón o escucha, pero en realidad no quería escuchar y no quiere atender. Entonces, esto le pasó mucho también a los apóstoles. Por supuesto, mucha gente escuchaba estas palabras raras. Jesús, Israel, eso no nos interesa. Aquí nuestro Dios es Zeus, Ares, Artemisa, en fin. Entonces, ¿qué haremos nosotros? ¿Cómo ser nosotros misioneros? El primer punto es ir a las personas. El segundo punto es la conversación. Entonces, debo generar lazos, debo generar comunicación para que haya lazos de comunión. Si yo me comunico con la gente, si entablamos diálogo,
nos vamos conociendo. Al conocernos puede surgir una amistad. Y ya en esa amistad entonces podemos hablar directamente de la oración, de la fe. Hermanos, en síntesis lo segundo es hacer amistad. ¿Quieren ustedes evangelizar? Tienen que crear amistad. Padre, ¿por qué es tan difícil evangelizar a los hijos? Ellos no hacen caso. Ellos son rebeldes porque tú no tienes amistad con esos hijos. Porque siempre estás en actitud de reproche, de castigo, de exigencia, en un rol muy paternal. Sí, pero la amistad es algo diferente. Entonces, ¿cuándo se pueden evangelizar? Cuando tú comprendes a tus hijos sin rebajar las relaciones, siempre tienes que ser padre o madre, no complicidades, pero sí se puede ser amigos, comprender diferentes cosas para generar esa evangelización. Es lo que nos pasa también cuando a los agentes de pastoral juvenil, cuando tenemos grupos de jóvenes en nuestras parroquias, también para poder llegar a los jóvenes, pues hablarles de Jesús. No podemos de buenas a primeras hacerlo. Si yo voy y me presento en un colegio, voy a un salón y digo, buenas, vengo a traer un mensaje, y entonces voy y empiezo a hablar algo sobre Jesús, cuando menos se van a reír, otros ridiculizan, algunos insultan, o sea, hay ambientes extremos aún entre jóvenes y menores de edad, pero si yo los invito a otra cosa, si yo empiezo a crear un diálogo, el diálogo nos va llevando a conocernos, ese conocimiento puede llegar a la amistad y en medio de la amistad me van a escuchar mejor. Entonces, hermanos, la palabra nos está mandando a eso, a ir de persona a persona, en conversación, en comunicación, en comunión, buscando amistad. Y luego de la amistad que sigue, dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que aceptó la predicación de Pablo, dice, el Señor le abrió el corazón para que ella aceptara lo que decía Pablo. Les pido quedarse en su casa, conocer a su familia. Querían ser bendecidos con la presencia de los apóstoles en el hogar. Entonces miren esa última parte. Dios fue quien le abrió el corazón. Cuando ya ponemos nuestro esfuerzo, cuando le demostramos al Señor que queremos luchar, trabajar por el reino, Él hace el resto. Pero nos está pidiendo que de alguna manera aportemos. Entonces, hermanos, aportemos al reino de los cielos. Aportemos, hagamos lo necesario para evangelizar, pero confiemos porque la obra la hace Él. El único que puede hacer que se abra un corazón duro es Dios. Nadie más lo puede hacer. Ningún predicador del mundo, ni siquiera el Santo Padre puede lograr que un corazón se abra a la gracia. Esto es obra enteramente del Señor. Entonces, vamos a tener eso muy presente. La obra de la conversión es solamente de Dios. Aunque la iglesia participe en esa llamada a la conversión por medio de su predicación y por medio del testimonio, o sea, estando en la vida de las personas, llevando nosotros mismos una vida correcta, el testimonio. Solo Dios es el que mueve un corazón a la conversión. Entonces, miremos ahora un poco el Santo Evangelio. Es un anuncio del Espíritu Santo, al cual lo llama aquí Jesús, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre. Da testimonio de mí, y también ustedes lo harán. Y dice Jesús que dice estas cosas para que crean, para que cuando sucedan crean. ¿Por qué? Porque los van a excomulgar, dice, los van a perseguir, los van a ridiculizar. Ustedes serán piedra de escándalo para muchos. Los van a maltratar, morirán muchos. Pero luego les dice, ustedes no se escandalicen. Les estoy advirtiendo esto para que cuando suceda sigan creyendo. Yo ya les había dicho, dice Jesús, pero pues lo que ha dicho Jesús se cumplirá. No solo el Señor malo, también todo lo bueno, dice, lo harán esto, o sea, les harán daño a ustedes porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Conocer nuevamente. Entonces, ¿por qué hay persecución contra los cristianos, contra los evangelizadores? Porque el mundo no ha conocido ni al Padre ni al Hijo. Por eso tenemos que evangelizar. Cuando el mundo los conozca, ellos los van a amar. Amándolos estarán en comunión con todos nosotros y esa comunión nos va a llevar finalmente a superar
el odio, el egoísmo, la división, la corrupción, la misma muerte. Es un texto especial, pero es lo que logra el Espíritu Santo. Por eso inicia diciendo, cuando venga el Paráclito que les enviaré, Él, el Espíritu de la verdad, Él es el que va a dar testimonio de mí y hará que ustedes también den testimonio de mí. Entonces, bueno, confiamos en la gracia del Espíritu Santo y dejamos bien asimilados estos pasos de evangelización que nos presenta hoy la primera lectura. Y ahora vamos a conversar un poco, mis estimados navegantes, sobre San Cirilo de Jerusalén. Estamos estudiando la catequesis Mistagó número 2, y vamos ya avanzando también por algunos números de esta catequesis. Entonces, ahora nos va a hablar Cirilo, el catequista, sobre la unción de la divinidad. Cristo no fue ungido con óleo o ungüento material por los hombres, sino que fue el Padre quien al designarlo Salvador en todo el mundo, lo ungió con el Espíritu Santo, como afirma Pedro a Jesús de Nazaret, a quien ungió Dios con el Espíritu Santo. Y el profeta David clamaba con estas palabras: tu trono, oh Dios, es por siempre sin fin, cetro de rectitud, cetro de tu reino, amas la justicia y odias la impiedad. Y así como Cristo fue realmente crucificado y sepultado y resucitó, y por el bautismo ustedes en semejanza fueron considerados dignos de ser también crucificados, con sepultados y con resucitados con Él. Lo mismo sucede con el crisma. Él fue ungido con óleo espiritual de alegría, es decir, con el Espíritu Santo llamado óleo de alegría, porque Él es la causa de la alegría espiritual. Y a ustedes se les ha ungido con óleo perfumado, hechos partícipes de Cristo, viviendo en comunión con Él. Miren, nuevamente surge el tema de la comunión con Cristo. Entonces, ¿cómo se da esa comunión? Desde el momento en que nos han ungido con el crisma, el mismo momento del bautismo en general, pero la unción con el crisma nos hace realmente parte de Él, que fue realmente crucificado y resucitado. Pero tener la unción tiene una responsabilidad. Debemos ser consepultados con Él para luego ser conresucitados con Él. Es una manera en como lo expresa aquí Cirilo: consepultados y conresucitados. O sea, sepultados con Él y resucitados con Él, no por fuera de Él. Por eso todo es gracia de Dios. Todo nuestro ser, toda nuestra vida está en las manos del Señor. Entonces este numeral de hoy sobre la unción de la divinidad nos habla del crisma. El crisma, que es ese óleo perfumado que consagra la iglesia, el obispo, el día de la misa crismal de cada diócesis. Y ese crisma que pasa a representar la presencia del Espíritu que consagra, que unge y deja perfumado con el buen olor de Cristo. Por eso el santo crisma es un óleo perfumado, la unción de la divinidad. Hasta aquí el numeral de hoy de nuestra catequesis de San Cirilo de Jerusalén. Bueno, estimados navegantes, espero poder prepararme para organizar en este segundo semestre de este año en nuestro proyecto Apóstol, que es la formación para catequistas. Compartiremos algunos temas con los catequistas. Invitaremos a algunos catequistas también a dar su testimonio en nuestro programa. Teníamos hace algunos años una franja que se llamaba Creer para Crecer, o más bien al revés, al revés, Crecer para Creer. Y allí enseñábamos la doctrina de la fe, la Biblia, preparábamos para cosas de la vida, y teníamos el proyecto Apóstol, que son una serie sobre catequesis, pero para catequistas, cómo enseñar mi catequesis. Entonces, recuerden que trataremos de ir haciendo poco a poco nuevamente este contenido para empezarlo a subir al canal. Entonces, sigan orando por nosotros para poder dar cumplimiento a estos proyectos y para poder seguir con ustedes en cada momento a lo largo del día en nuestra programación. Navegantes, muchísimas gracias. Recuerden entonces compartir con otros contactos el enlace de este video, dar like, suscribirse y estar muy atentos a nuestros nuevos videos. Nos veremos más tarde en la hora de la misericordia, y yo los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Dios con nosotros,